Buenas noches para todos. Sean todos bienvenidos al horario de prácticas del curso Conocimiento de sí mismo. Hoy, como todos los domingos, pues vamos a tener prácticas sobre las conferencias que vimos de fase A en esta semana, donde vimos el día lunes el centro de gravedad permanente. Entonces, de acuerdo pues a esa conferencia, vamos a tener la práctica del día de hoy titulada la transvaloración. O sea, ese transferir de manera radical pues nuestro centro de gravedad hacia lo que es el trabajo del despertar de nuestra conciencia. Entonces me van a dar unos minuticos mientras vamos compartiendo en el grupo de WhatsApp el link para el inicio de la práctica y ya pronto estaremos dando inicio a la práctica. Vamos a ir verificando el audio. Bien, la práctica del día de hoy, pues recordemos que es respecto al centro de gravedad permanente, porque recordemos pues que para iniciar nuestro trabajo en ese conocernos a nosotros mismos, para despertar el total de nuestra conciencia y alcanzar lo que es la autorrealización íntima de nuestro ser, pues se requiere de que tomemos una decisión y esa decisión pues es si estamos dispuestos a dedicar el total de nuestra existencia al trabajo de desarrollar nuestra conciencia. Entonces, vamos a darle la bienvenida a todos los que se unan ahora mismo a la práctica y a los que se unan de manera diferida o vean la práctica, pues después que el en vivo haya pasado, pues un saludito para todos. Vamos a ir dando inicio. Entonces, transvalorización, que es la práctica que nos lleva a ir cambiando lo que es el centro de gravedad. Entonces, está saliendo la práctica con un poquito de retraso, pero veo que no hay inconveniente en la transmisión aparentemente. Bueno, si alguno de los que se une al en vivo nos corrobora, pues le agradeceríamos. Bien, entonces acá en esta práctica pues identificaremos cuál es nuestro centro de gravedad actual y empezaremos a modificarlo trabajando la fascinación con la personalidad. Porque recordemos que ese centro de gravedad es en lo que estamos dedicando nuestro tiempo y nuestra energía. Porque a donde se va nuestro tiempo y nuestra energía, allí es donde estamos creando. Entonces, mientras tengamos toda nuestra energía enfocada hacia todo lo que es nuestra personalidad, o sea, esa fascinación por el mundo externo, esa fascinación hacia todo lo que es perecedero, pues no vamos a llegar a arrancar en este trabajo. O sea, lo importante es que lleguemos a comprender que en realidad lo único verdadero, lo único trascendental en nosotros mismos, pues es esa chispa interior, ese ser divinal que está atrapado en cada uno de nuestros defectos psicológicos y que podemos ir desarrollando a medida que dedicamos el total de nuestra existencia a hacer ese trabajo interior. Entonces, en esa comprensión que tengamos sobre o que vayamos alcanzando esa comprensión
de la importancia de desarrollarnos internamente, pues es donde vamos a enfocar nuestra energía y nuestro tiempo hacia el trabajo de la conciencia. Porque pues si nosotros estamos fascinados con nuestro trabajo, con la vida, con la familia, y eso es lo que nos quita el tiempo, eso es lo que nos quita nuestra energía, pues se hace bastante difícil el que lleguemos pues a desarrollarnos internamente. Entonces hablábamos en la conferencia sobre lo que es un centro de gravedad. Y es ese punto a través del cual la fuerza de gravedad actúa sobre un objeto o un sistema atrayéndolo, ¿no? O sea, entonces en ese que es ese centro de gravedad que ejerce esa fuerza que hace bien que los planetas giren en torno al Sol o a las personas u objetos que estamos dentro del planeta, pues nos ala hacia el centro de la Tierra, pues vemos cómo esa fuerza es lo que hace que ese objeto se mueva en función de. Entonces, si nuestro centro de gravedad está en cada una de las actividades respecto a nuestra personalidad, que el trabajo, la familia, el entretenimiento, el ocio, pues si en eso es en donde tenemos ese centro de gravedad o es donde tenemos puesta nuestra energía y nuestro tiempo, pues allí sencillamente va a estar enfocado todo lo que es nuestro diario vivir. Entonces, en la medida en que vamos observando cómo nos movemos es en función de eso y revisamos ese aspecto, pues es que podemos entonces decir, bueno, de ese tiempo que tengo todo para desarrollar mi personalidad y para identificarme cada vez más con el sabor vida, pues a eso llegar a comprender que si le vamos quitando tiempo, pues vamos estableciendo el centro de gravedad, cambiándolo de ese centro de gravedad que está hacia la personalidad, cambiándolo hacia lo que es el trabajo interior. Entonces, para eso pues debemos establecer algo que se llama continuidad de propósitos. Y es que cuando uno ya comprendiendo pues que este trabajo necesita de tiempo y necesita de nuestra energía, pues entonces uno empieza a establecer horarios para hacer nuestras prácticas. Entonces, uno, porque todo va dándose de manera progresiva, paulatina, poco a poco, uno a medida que va quitándole tiempo a lo que es cada una de esas actividades de nuestro diario vivir, pues uno va estableciendo como que unos horarios donde uno dice, bueno, del sueño le podemos quitar una media hora para entonces hacer en la mañana una retrospección del sueño, o sea, para traer ese al recuerdo lo que es el astral, para estudiar entonces el astral, o sea, qué nos quiso decir nuestra madre a través del astral y estudiarlo, a ver, bueno, entonces qué defecto psicológico tengo que trabajar. Entonces decimos, bueno, vamos a tomar media hora de esas horas que tenemos para el sueño y dedicamos ese pequeño laxo ahora para hacer esa retrospección del sueño. Y allí vamos tomando ese horario y respetando ese horario. O sea, todas las mañanas voy a hacer esa media hora. Si empezamos haciendo, por ejemplo, un velar y orar, bueno, como a las 10 de la mañana tenemos un espaciecito y decimos, bueno, vamos a hacer una práctica de velar y orar todos los días de 15 minutos. Entonces decimos, o sea, establecemos ese horario que va a ser, digamos, no todos los días, sino que empezamos con martes y jueves, por ejemplo. Entonces, pero respetando ese horario, en esa medida que vayamos haciendo ese respetar cada uno de esos horarios, se va generando lo que es la continuidad de propósitos, porque entonces vamos quitándole ese tiempo a lo que es la personalidad y lo vamos poniendo a favor del trabajo de nuestra conciencia. Y de esa manera pues vamos generando ese cambio que nos permita cambiar el centro de gravedad. Porque también hay otro aspecto, en la medida en que vamos haciendo el trabajo de la conciencia, también se va generando esa fuerza que nos va animando a
en la medida pues también que vamos teniendo comprobaciones, pues nos va animando a seguir haciendo esos espacios cada vez más prolongados. Entonces, vamos a ir iniciando la práctica. Vamos a saludar por acá a Orlando, que se nos unió, y Tere Flores. Bueno, bienvenidos. Vamos a iniciar como siempre haciendo la conjuración del Belilín y el círculo mágico para que limpiemos las energías del ambiente y posteriormente pues cerramos para que ese ambiente quede protegido para hacer nuestra práctica. Entonces vamos a hacer una respiración profunda. Inhalamos lenta y profundamente por la nariz y sostenemos un poquito y exhalamos con el mantra Sa. Entonces vamos a hacerlo primero para ponernos en presencia de nuestro ser y hacemos la conjuración del Belilín. Inhalamos, retenemos, exhalamos. Entonces hacemos el Belilín, que recordemos que aleja las fuerzas negativas del ambiente, larvas, magos negros, remanentes de energía, etcétera. Entonces, concentrados en nuestro corazón, sin admitir ningún pensamiento ni hacer cosa diferente, cantamos imaginando cada palabra. Belilín, 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 ánfora de salvación. Quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, Belilín, Belilín. Belilín, Belilín, Belilín. Ánfora de salvación. Quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, Belilín, Belilín. Belilín, Belilín, Belilín. Ánfora de salvación. Quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, Belilín, Belilín. Ahora pasamos a hacer el círculo mágico de protección que cierra el ambiente y lo deja protegido. Entonces, concentrados en nuestro corazón, sin admitir ningún pensamiento ni hacer cosa diferente, con seguridad y fuerza, imaginando cada palabra. Padre mío, Señor mío, Dios mío, te pido humildemente, si es tu voluntad, le ordenes a mi intercesor elemental salir de mi cuerpo y trazar un círculo mágico de protección alrededor de este lugar y hacerlo así libre de las fuerzas del mal. Intercesor elemental, intercesor elemental, intercesor elemental. Trabajad en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo, por la majestad del Cristo. Muy bien. Recordemos que si surge alguna pregunta, algo que no comprendan de la práctica, pues pueden dejarlo en los comentarios y en la medida en que vamos desarrollando la práctica, pues podemos ir respondiendo o luego que termine la práctica. Ahora vamos a hacer la petición de asistencia a nuestro Padre, a nuestra Madre Divina, para realizar la práctica que tiene como finalidad cambiar nuestro centro de gravedad actual. Entonces vamos a hacerlo internamente. Muy bien. Ahora vamos a pasar a hacer la relajación del cuerpo psíquico y del cuerpo físico. Entonces, para relajar el cuerpo psíquico, vamos a relajar la emoción y la mente. Para relajar la emoción, recordemos que lo hacemos con
una respiración suave y profundamente, donde inhalamos, retenemos un poquito y exhalamos con el mantra Sa. Entonces vamos a hacerlo 5 veces. Inhalamos, retenemos, exhalamos. 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 Muy bien, ahora vamos a pasar a relajar nuestra emoción a través de agudizar nuestro oído. Entonces vamos a iniciar escuchando nuestro corazón o nuestra respiración y de allí vamos a salir a buscar sonidos en el exterior. Entonces escuchamos un sonido sin identificarnos, lo soltamos y buscamos otro y así vamos haciendo durante 1 minuto. Entonces iniciamos. Muy bien. Ahora vamos a pasar a relajar nuestro cuerpo físico. Visualizaremos parte por parte de todo nuestro cuerpo sin moverlo a través de la imaginación y vamos imaginando cómo en la medida en que vamos mencionando cada parte de del cuerpo, pues vamos a imaginar cómo una luz verde va escaneando nuestro cuerpo y en la medida en que va ingresando a nuestro cuerpo, pues va relajando, distensionando esa parte de nuestro cuerpo. Aquí de hecho, pues en la práctica tenemos otra manera de hacerlo. Dice, visualizamos parte por parte de nuestro cuerpo sin moverlo a través de la imaginación y le vamos ordenando de forma general, cuerpo físico, relájese, serénese, descanse. Sin embargo, pues vamos a hacerlo hoy de la manera de la luz verde, imaginando cómo ese escáner va pasando por cada parte de nuestro cuerpo. Entonces cerramos nuestros ojos y empezamos imaginando cómo esa luz verde brillante, fuerte, fosforescente, que en la medida en que va ingresando a cada parte de nuestro cuerpo va relajando, distensionando por dentro, por fuera, cada parte del cuerpo. Entonces ingresa a nuestro pie derecho, relajando, distensionando cada dedo, la planta del pie, el dorso, el talón, el tobillo, la parte interna del pie, lo relaja, lo distensiona. Imaginamos cómo se suelta todo nuestro pie derecho. Empieza a relajar, a distensionar nuestra pierna, los huesos, los músculos, los tendones, la carne de la pierna, la rodilla, el muslo. Imaginamos cómo suelta toda nuestra pierna derecha, cómo esa luz verde va ingresando y va soltando, soltando toda nuestra pierna derecha.
Ahora empieza a ingresar por los dedos de nuestro pie izquierdo, relajando todo nuestro pie izquierdo, por dentro, por fuera, la planta, el dorso, el talón, el tobillo. Empieza a subir por nuestra pierna, relajando los huesos, músculos, tendones. Sube a la rodilla, el muslo. Imaginamos cómo esa luz verde relaja, distensiona toda nuestra pierna izquierda. Y la soltamos. Ahora esa luz verde empieza a ingresar a nuestro tronco, relajando, distensionando cada parte de nuestro tronco, la parte baja, la parte media, la parte alta, cada órgano interno, cada hueso que va, por donde va penetrando, va relajándolo, distensionándolo, cada músculo, cada tendón, la piel, la carne, la sangre. Va relajando cada hueso de nuestra espalda, los músculos de nuestra espalda, cada órgano interno, nuestras vísceras, el estómago, el hígado, el páncreas, pulmones, estómago, corazón. Cada órgano, imaginamos cómo lo va soltando, cómo lo va distensionando. Imaginamos cómo relajó todo nuestro tronco y lo soltamos. Ahora empieza a bajar hacia nuestros brazos, cubriendo el brazo derecho, el brazo izquierdo, relajando, distensionando nuestros brazos, los codos, los antebrazos, las muñecas, las manos, cada uno de nuestros dedos. Imaginamos cómo esa luz verde relaja, distensiona cada uno de nuestros brazos. Por dentro, por fuera, cada hueso, cada músculo. Y lo soltamos. Ahora esa luz verde empieza a cubrir desde el tronco hacia arriba nuestro cuello, nuestra cabeza, relajando, distensionando cada hueso de nuestro cuello, cada músculo, cada tendón, la piel. Sube a nuestra cabeza, relaja cada músculo de la cara, de la boca, de la encía, la lengua, la nariz, los ojos, el entrecejo, cada músculo de nuestra cara, la parte interna de la cabeza, nuestro cuero cabelludo. Imaginamos cómo relaja cada parte de nuestro cuello y de nuestra cabeza y lo soltamos. Muy bien. Ahora vamos a empezar a revisar. O sea, ya estando con nuestro cuerpo armonizado, pues vamos a iniciar. Vamos a identificar dónde tenemos nuestro centro de gravedad en este momento. Entonces, los que quieran pueden buscarse su cuadernito y su lápiz. Para que empecemos entonces a hacer nuestra práctica. Vamos a identificar ese centro de gravedad actual, o sea, dónde está puesto nuestro centro de gravedad. Aquí vemos en esta torta que representa un 100%, pues vemos el centro de gravedad de una persona cuando inicia en el trabajo. Entonces, generalmente, pues le dedicamos 8 horas al sueño. Generalmente le dedicamos 8 horas o más a lo que es el trabajo físico para mantenernos. Le dedicamos generalmente pues 1 hora a ver las conferencias
Le dedicamos aproximadamente 3 horas a la familia, 4 horas al ocio. Y entonces allí vemos pues cómo está repartida nuestra torta, de cómo está repartida esa energía que le dedicamos a cada aspecto de nuestra vida en el diario vivir, o sea, en un día de nuestra vida. Entonces cada uno, pues por supuesto, debe revisar en su propia distribución, pues cómo hace. De repente hay personas pues que trabajan 9 horas o 10 horas, entonces a lo mejor pues le dedican menos tiempo a la familia o le dedican menos tiempo al ocio. Entonces, de acuerdo a cómo cada uno tiene repartido ese porcentaje, pues vamos a revisar. Entonces, vamos a ir anotando, vamos a dar 5 minutos para que cada uno revise pues cómo tiene ese centro de gravedad. Vamos a poner los 5 minuticos. Y empezamos a describir, o sea, cuánto tiempo en nuestro diario vivir le dedicamos al trabajo, cuánto al sueño, al ocio, a la familia y cuánto tiempo al trabajo de nuestra conciencia. Allí tenemos que observar incluso también varios aspectos. Muchas veces cuando estamos en ese tiempo que le dedicamos a la familia, muchas veces también estamos dedicándole al trabajo, porque hay personas pues que dedican mucho tiempo al trabajo y entonces salen del trabajo incluso y todavía siguen trabajando. Ah, tengo pendiente que mañana tengo que llevar esto, ah, tengo que adelantar tal cosa y entonces sigue siendo entre la parte del aspecto de la familia, o sea, en lugar de esas 3 horas a la familia, allí hay a lo mejor una sola hora que se le dedica a la familia y el otro resto es para el trabajo, eso también tenemos que identificarlo. En el aspecto de la familia incluso podemos poner el tiempo que dedicamos a las labores del hogar, las diligencias de pago de recibos, hacer mercado y esas cosas.
Muy bien. Por acá se nos unió Angélica Alonso. Bueno, bienvenida, Angélica. Entonces vamos a continuar. Ahora vamos a revisar. A ver acá, acá. Ajá. Vamos a revisar el aspecto de la fascinación respecto a nuestra personalidad, o sea, todos esos aspectos de la vida. Entonces, recordando escenas de la niñez, porque generalmente en la niñez es que se generan muchos de los conceptos que tenemos aún hoy en día. Entonces, vamos a buscar esos aspectos en esa repartición que tenemos, a qué le dedicamos más tiempo. Entonces, si esa estructura que teníamos tenía 8 horas de sueño, tenía 8 horas de trabajo o más horas de trabajo, entonces vamos a revisar en qué momento y qué persona nos impuso el concepto de que es importante, por ejemplo, llegar a dormir 8 horas o esa necesidad de trabajar 10 horas o 8 horas. Porque muchas veces recordemos que la personalidad se forma es por imitación. Y entonces en ese imitar a los adultos desde que somos niños, pues entonces estamos viendo cómo nuestro papá o nuestra mamá, pues entonces se desespera porque tiene que generar dinero, por trabajar, por producir. Entonces, porque un niño sencillamente pues puede ver dinero, billetes y no va a decir, ay, qué bueno, ¿no? O sea, a lo mejor hasta los tira porque no le da ninguna importancia. Pero en algún momento pues llega a hacérsele ese concepto o a formar ese concepto en sí mismo donde dice, ah, no, pero es que esto hace falta. Entonces, ¿en qué momento? O sea, a lo mejor en algún momento nuestra madre o nuestro padre pues por allá dijo, ajá, pero es que usted tiene que formarse, usted tiene que profesionalizarse, usted tiene eh, que producir dinero porque tiene que tratar de generar esos gastos que usted tiene. Entonces, eso pues nos llevó como que a sentir esa carencia, ok, es algo que necesito tener, es algo por lo que tengo que hacer o que formarme. Incluso pues aquí en esta repartición pues también si las personas están en etapa de estudiantes pues también deben poner pues ese tiempo que le dedican al estudio, a esa formación intelectual. Entonces, si también tenemos conceptos sobre la formación intelectual, donde por allá en algún momento alguien nos dijo que si no llegábamos a formarnos intelectualmente, si no llegábamos a ser profesionales, pues entonces no íbamos a llegar a ser alguien en la vida. Entonces, esos conceptos son los que nos mantienen entregándole tiempo y energía pues a este aspecto del trabajo o a ese aspecto de profesionalizarnos. Entonces, vamos a ver cuáles son esos conceptos. Entonces, recordemos que a cada uno de esos defectos debemos pedir muerte, o sea, Madre Divina, elimíname este yo, o sea, esos yoes que forman ese concepto donde uno dice, no, es que no puedo dejar de formarme porque yo tengo que ser profesional, licenciado, magíster, doctorado, y para llegar a ser alguien, cuando en realidad recordemos que todo eso es pasajero, o sea, nada de eso nos vamos a llevar. El día que perece pues este cuerpo físico, pues con eso perdimos la oportunidad de hacer el trabajo interior y rescatar lo único rescatable en nosotros, que es la conciencia. Entonces, vamos a revisar cada uno de esos conceptos de acuerdo a lo que cada quien pues le dedica al trabajo. Si veíamos entonces a nuestra mamá o a nuestro papá, como vemos acá en la imagen, pues en ese afán de trabajar y, mami, pero es que mira que yo quiero, no espérese que estoy trabajando, mamá, pero es que, mire hija, es que uno necesita el dinero. O sea, ¿con qué cree usted que se compran sus cosas, sus juguetes? ¿Con qué vamos a comprar la comida que usted misma se come? Necesito trabajar y déjeme quieta. Y entonces vemos, concha, es que hay que generar dinero. Y trabaja y trabaja. Y la mamá no se despega de la computadora porque tiene que generar dinero. Y el niño va formando ese concepto. Ah, entonces yo tengo que buscar manera en algún momento de generar dinero porque es muy necesario y porque nadie
debe molestar a la persona que está generando dinero. Entonces, esos son parte de los conceptos que se van haciendo en la medida que el niño se va desarrollando. Entonces vamos a dar esos 3 minuticos y cada uno pues va a ir revisando esos conceptos de acuerdo a esa repartición. Si es aspectos del sueño, por ejemplo, donde la persona dice, no, es que si uno no duerme 8 horas, pues no descansa, pues eso también está basado en conceptos. Entonces, si llegábamos a escucharle a alguien, ay, no, es que apenas pude dormir como 4 horas porque es que me dio insomnio. Ah, es que si una persona duerme 4 horas, no duerme. Entonces ya por allí se va haciendo ese concepto donde 4 horas no es suficiente, 4 horas una persona no duerme, no descansa. Y entonces por allí se va haciendo ese concepto, entonces el cuerpo incluso se ralentiza de acuerdo a esos conceptos y ya, o sea, una persona se puede despertar a las 5 de la madrugada, por ejemplo, completamente descansado, pero ve la hora y dice, no, solamente llevo 6 horas, no, tengo que volverme a dormir porque es 8 horas para poder estar completamente descansado porque tiene esos conceptos. Entonces, esos conceptos también debemos trabajarlos para buscar allí donde está ese origen. Porque pues todos son conceptos. O sea, si el momento del descanso ya uno se despierta, sea la hora que sea, si ya el cuerpo está descansado, pues ya se repuso la energía, ya podemos empezar a hacer incluso cualquiera de nuestras prácticas. Entonces vamos a revisar cada uno de esos conceptos que se formaron en la niñez, vamos a dar esos 3 minutos y vamos cada uno a revisar e ir pidiendo muerte a cada uno de esos conceptos. Por allá en algún momento de la niñez, pues puede ser que el niño se despertaba temprano, 6 de la mañana, 5 de la mañana, y el papá le decía o la mamá, ¿y qué hace usted despierto tan temprano? No, vuélvase a acostar, que es que ni siquiera ha amanecido. Entonces se va fijando ese concepto de que no, es que hay que dormir. No, es que mientras más duerma mejor, así crece más rápido. Entonces el niño va haciendo esos conceptos porque va escopiando. Entonces eso hay que revisar. Cuando tenemos esos trabajos de 8 horas o más de 8 horas, ¿no? Con ese concepto de que en la medida en que más trabajamos generamos más dinero, pues allí incluso ese concepto también nos lleva como que a ese, o sea, como que lo que merece nuestra energía es precisamente ese producir dinero. Cuando en realidad lo que sucede es que cuando uno se enfoca en el trabajo de la autorrealización, cuando uno se enfoca en el trabajo de desarrollar su conciencia, pues ya lo demás se da por añadidura. Entonces, allí llegar a comprender pues que lo importante que desarrollemos es esa parte espiritual en nosotros y lo demás va a venir solo, o sea, nos va a venir, o nos va a, en la medida en que nos enfoquemos en el trabajo interior, pues un trabajo de menos horas nos va a llegar o vamos a generar ingresos en menor tiempo, esos ingresos que necesitemos para vivir y que nos permitan desarrollar pues nuestra obra interior.
Muy bien. Ahora vamos a pasar al siguiente ítem, que es identificar las razones que hacen necesario derrumbar ese concepto. Entonces, recordando esas escenas vividas, vamos a buscar qué daños me está ocasionando seguir dedicando mi tiempo y energía a eso, o sea, a ese trabajo que tenemos de tantas horas, ¿no? ¿Qué daños le causa a mi cuerpo físico? ¿Qué daños me causa respecto al mundo exterior? O sea, respecto a mi relación con otras personas y con el mundo exterior. ¿Y qué daños me causa respecto a mi ser? Porque recordemos pues también que en la medida en que pues no trabajamos en desarrollar nuestra conciencia, pues estamos en mala relación con nuestro ser. Mientras no hacemos nuestras prácticas de concentración, nuestras prácticas de meditación, pues no nos ponemos en contacto con nuestro ser. Y con nuestro ser incluso cada vez que estamos en autoobservación y estamos practicando la muerte psicológica, allí estamos en contacto con nuestro ser. Entonces vamos a revisar pues esos aspectos donde no hacemos nuestras prácticas y que, o sea, por estar alimentando ese yo del trabajo o ese yo de la pereza o ese yo del ocio o ese yo del estudio, o sea, dependiendo pues cada uno cómo tenga repartido su tiempo. Y vamos a revisar entonces 2 minuticos para cada aspecto de esto, para el cuerpo, o sea, cómo me genera daño al cuerpo físico, cómo me genera daño respecto a las otras personas, respecto al mundo exterior y cómo genera daño respecto a nuestro ser. Vamos a dar 6 minuticos y vamos a revisar entonces este aspecto. 2 minutos para cada aspecto. Muchas veces recordemos que trabajar pues tantas horas deja el cuerpo físico pues muy cansado y entonces ya no se tiene ánimo para hacer la práctica del suprasexo. Entonces allí pues debemos observar cómo allí nos causa daño respecto a, esa, a ese tiempo que le dedico al trabajo y no a mi ser. Entonces vamos a seguir revisando. Porque en ese aspecto nos estaría causando daños respecto al cuerpo físico y respecto al ser también.
cuando observamos incluso los daños con el mundo exterior, o sea que las malas relaciones que generalmente tenemos con las otras personas generalmente se debe a nuestros propios defectos psicológicos. Y cuando no hacemos ese trabajo de eliminarlos, pues entonces eso nos pone en mala relación con las personas. Entonces allí pues tenemos que observar cómo el hecho de dedicar nuestro tiempo a que no es que no puedo hacer las prácticas, no es que no he podido hacer meditaciones reflexivas, bueno, no trabajamos en eliminar esos defectos psicológicos que nos generan malas relaciones con otras personas, ¿no? Y pues de esa manera estamos teniendo pues malas relaciones con el mundo exterior. Entonces todos esos aspectos hay que revisar. Bien, vamos a pasar entonces ahora a revisar qué comportamientos actuales me comprometo a evitar y qué debo hacer para evitarlos. Entonces acá vamos a revisar, este como que es otro aspecto, no, aquí. ¿Qué comportamientos actuales me comprometo a evitar y qué debo hacer para evitarlos? Entonces, porque no es nada más decir, bueno, es que, por ejemplo, duermo muchas horas, voy a dormir menos. No, no solamente es soltar horas de sueño, sino en qué voy a dedicar esas horas de sueño. Entonces, vamos a reflexionar en qué es lo que debo hacer para evitar entonces el llegar a tener tantas horas de sueño o tantas horas de trabajo o tanto, o sea, porque la cuestión no es que lo hagamos por conceptos, sino que haya una reflexión. Entonces, esos comportamientos, por ejemplo, si le dedico 4 horas al ocio, donde muchas veces pues nos metemos en las redes sociales y allí pues nos identificamos con tantas cosas, alimentamos tantos defectos psicológicos allí mediante las redes sociales. Entonces, si decimos, bueno, vamos a bajarle al consumo de redes sociales y entonces vamos a, eh, si le dedicamos del ocio a las redes sociales 2 horas, por ejemplo, en el día, y decimos vamos a quitarle 1 hora, entonces vamos a empezar a reflexionar, pues entonces, ¿qué debo hacer para evitarlo? O sea, para no caer en esa tentación de seguir allí pegado en el teléfono. Entonces, si tenemos, por ejemplo, en la parte del ocio también, bueno, es que hay una serie que no me quiero perder porque ya va a empezar y me gusta verla, entonces, ¿qué debemos hacer para evitar el llegar a volvernos a identificar con una serie y entonces perder tanto tiempo de nuestra existencia en esa serie? Entonces vamos a reflexionar cada uno en qué es eso que debo hacer para evitar, o sea, para no llegar a caer en la tentación. Entonces vamos a revisar cada uno de acuerdo, como les decía, a su propia distribución. O sea, los que tienen aspectos del ocio o tienen aspectos eh, que le dedican, por ejemplo, al estudio 4 o 5 horas, entonces revisemos. Y si el trabajo pues no son 8 horas, sino que trabajamos hasta más de 8 horas, pues vamos a revisar. No, entonces yo le dedico, por ejemplo, no es a arreglar mi casa o a arreglar el jardín de mi casa y allí me lleva 2 horas diarias. Entonces vamos a revisar cada uno de los aspectos en lo que cada uno distribuye su tiempo, porque recordemos que todo esto se hace en función de lo que uno hace en el diario vivir. Y vamos entonces a reflexionar esta parte. Esos comportamientos actuales me comprometo, o sea, qué comportamientos actuales me comprometo a evitar y qué debo hacer para evitarlos.
digo, esto lo voy a evitar, la red social, pero ¿qué debo hacer para evitarlo? De, ¿Debo evitar trabajar tanto, 10 horas, 12 horas? ¿Qué me comprometo a hacer para evitarlo? Que voy a trabajar o incluso, entonces ahora voy a tratar de trabajar esas 8 horas, pero cuando llegue a la casa entonces no voy a trabajar. Entonces vamos a revisar. Si ese aspecto del sueño nos quita 8 horas, 9 horas o el tiempo que le quita a cada uno, pues, ¿qué debo hacer para evitar dormir tanto? Entonces, cada uno va a revisar. O sea, podemos hacer incluso, si le voy a quitar, entonces, por ejemplo, 1 hora al sueño, ¿qué debo hacer? Pues pudiéramos entonces trabajar la muerte psicológica para matar cada uno de esos agregados que nos llevan a esos conceptos de que tenemos que dormir más de 8 horas o 8 horas. O evitar el acostarnos tan tarde porque entonces sentimos como que esa excusa de que pues puedo pararme tarde porque me acosté tarde. Eh, o vamos a revisar pues cada uno qué debe hacer para evitar esos comportamientos. Vamos a dar 3 minuticos para revisar cada uno de estos aspectos. Y recordemos que una vez que definimos eso que vamos a evitar, debemos tratar de hacerlo con continuidad de propósito. O sea, si decimos ahora me voy a levantar a las 6 de la mañana, entonces tenemos que hacer ese esfuerzo por mantener esa continuidad de propósito. O sea, si antes me despertaba a las 7 de la mañana y ahora estoy diciendo que me voy a parar a las 6, pues tenemos que hacer ese esfuerzo por evitar, o sea, por llegar a fijar esa continuidad de propósito. Entonces, si me cuesta mucho pararme a las 6 o a las 5, de acuerdo a lo que cada uno haya definido, pues entonces, no sé, ponemos el despertador pues bastante lejos de manera que tengamos que pararnos y allí entonces ya recordamos, es que tengo que hacer esta continuidad de propósito de pararme. Entonces allí pues vamos teniendo, trabajamos con la muerte psicológica, todos esos yoes que no nos permiten pararnos y vamos estableciendo esa continuidad de propósito. En principio a veces se hace un poco difícil, pero poco a poco vamos agarrando fuerza. Muy bien, vamos a pasar al siguiente aspecto. Entonces, identificando, porque allí pues ya tenemos que buscar el propósito, identificando el tiempo que este defecto me quita, determinar en qué actividades de la conciencia voy a invertir el tiempo que le voy a quitar a la personalidad. Entonces allí vamos a ir redefiniendo entonces nuestra torta de ese 100%,
donde entonces decimos, bueno, ya no voy a trabajar 8 horas. Acá vemos pues cómo están todas, buena parte de las prácticas del conocimiento, suprasexo o sublimación, o sea, el suprasexo para las personas que tienen pareja, la sublimación para los solteros. Está la práctica de derviches, la transmutación de fuerzas cósmicas, la mantralización de la O, muerte en marcha, meditación reflexiva, velar y orar, meditación de koanes, traslado de fondos, sacrificio por la humanidad, retrospección, negociación en cruz, prácticas de protección, desdoblamiento astral. Entonces, allí tenemos buena parte de las prácticas. Entonces, ese tiempo que le vamos a quitar a la personalidad, debemos entonces ubicarlo en el trabajo de la conciencia. Pero entonces cada uno debe ir revisando qué tanto tiempo le puede quitar pues a cada una de sus actividades. Entonces, iniciando, pues una persona que de repente trabaja con horario, pues no puede recortarse el horario porque es algo que ya está establecido en la empresa donde trabaja. Pero en la medida en que le quita, por ejemplo, tiempo al sueño, le va quitando un tiempito a lo que es el ocio, le va quitando un poquito al aspecto de la familia, le va quitando un poquito a esa parte de donde están varias actividades, porque por ejemplo uno puede tener un espacio de tiempo donde son esas horas donde paga los recibos, que hace el mercado, que limpia la casa. Entonces, en esa parte de varios, pues esas actividades no se hacen todos los días. Entonces allí puede uno pues ir viendo cómo va repartiendo el tiempo, donde entonces aquí le puede quitar una horita los martes o le puede quitar los viernes porque el lunes no, porque el lunes hace las compras, el martes, el miércoles por allí es que paga los recibos. Pero entonces uno va viendo, mira, pero el martes sí me queda tiempo, el jueves sí me queda tiempo, el domingo sí me queda tiempo. Entonces allí vamos haciendo esos pequeños espacios donde vamos poniendo cada una de las prácticas. Y entonces ya no es nada más ese ver la conferencia, o sea, ya no es una hora nada más, sino que empezamos entonces a que, bueno, después que veo la conferencia, entonces comparto la conferencia o entonces ya nos animamos a hacer un volante para entonces ir a entregarle a las personas donde allí dedicamos, aunque sea una media horita, a hacer el paso de repente pues por un parque o por una zona donde hay bastantes personas y allí pues se entrega volantes. Allí vamos viendo pues cada uno donde dice, bueno, puedo hacer esta práctica de mantralización de la O, que son solo 20 minutos, la puedo hacer en tal hora de la mañana, y así vamos distribuyendo y vamos quitándole esos pequeños espaciecitos a todo lo que es nuestra personalidad y vamos viendo cómo se van abriendo esos espacios. Recordemos que siempre con la continuidad de propósito, o sea, buscando que ese pequeño tiempo que vamos quitándole a cada uno de estos aspectos, donde decimos, o sea, le puedo quitar solo media hora, bueno, esa media hora, o puedo hacer la práctica únicamente 15 minutos, bueno, esos 15 minutos, por allí iniciamos, pero que la continuidad de propósito nos lleve a que si ya lo establecemos, por ejemplo, para todos los días a las 9 de la mañana, pues todos los días a las 9 de la mañana 15 minuticos. Si viene alguien y nos dice, mira, que voy a pasar por tu casa, vemos la hora, mira, después de 15 minutos porque tengo algo que hacer y después de 15 minutos sí te atiendo. Porque ya uno va respetando sus propios tiempos, donde ya uno mete sus prácticas y donde no cambia esos horarios para generar esa continuidad de propósito que nos vaya dando la fuerza. Porque esa fuerza pues no nace sola en nosotros, esa fuerza nace en la medida en que vamos haciendo ese esfuerzo por respetar cada uno de esos horarios que vamos dejando para cada una de nuestras prácticas. Entonces vamos a dar esos 5 minuticos donde cada uno pues va a ir revisando en dónde puede ubicar pues cada una de las prácticas que quiera ir iniciando y entonces pues vamos poniéndolas aquí en la repartición de nuestro tiempo diario.
Muy bien. Bueno, entonces ya pues habiendo hecho una nueva repartición de nuestro tiempo en esa torta, pues allí ya estamos viendo cómo vamos sacando esos tiempos. Recordemos que lo importante era lo que les estaba mencionando anteriormente, o sea, establecer esa continuidad de propósito, el que hagamos un horario para nuestras prácticas, pero que vayamos respetando ese horario de esas prácticas de manera que vayamos generando esa fuerza interna. Entonces allí es donde vamos a ir viendo cómo ese aspecto de los tres factores de la revolución de la conciencia, o sea, cada una de nuestras prácticas, cada una de nuestras reflexiones, cuando iniciamos, pues están en un aspecto, pues en cero, donde vamos iniciando, sacando esos pequeños tiempos, pero estamos, cuando iniciamos, entonces dedicándole al placer, al dinero, al trabajo, a la familia, al ocio, a las emociones, a los apegos, a los gustos, entonces le dedicamos la mayoría de nuestro tiempo. Pero la idea es que vayamos en esta conversión que tenemos acá, en hacer esa conversión desde un mínimo que tenemos cuando iniciamos el trabajo, irlo expandiendo de manera que cada vez vamos tomando pues más horarios, tomando más tiempo para dedicarle a nuestro trabajo interior y de esa manera pues vamos tomando cada vez más fuerza y nos vamos volviendo cada vez más serios en el trabajo interior y allí vamos a ir viendo cada vez más los frutos, porque en la medida pues que vayamos haciendo el trabajo de la muerte psicológica vamos a vivenciar esos cambios dentro de nosotros, vamos a ir generando la fuerza para que cuando vayamos entonces a la práctica del suprasexo pues ya tengamos esas chispas de conciencia liberadas para ir a condensar en nuestra práctica. Vamos a ir limpiando nuestra práctica de todos esos defectos de la lujuria para llegar entonces a alcanzar lo que es la castidad y de esa manera pues ya ir eh, limpiando nuestra energía para que se llegue el punto pues a que se dé la prendida del fuego y empecemos entonces a crear nuestros cuerpos que son los que nos van a dar presencia en cada una de las dimensiones de la naturaleza. Entonces, no olvidar que el sacrificio por la humanidad pues es lo que despierta el amor dentro de nosotros y le da el impulso incluso a nuestra obra en el aspecto de la muerte y del nacimiento. Entonces, en la medida en que vamos transfiriendo ese centro de gravedad, lo que es el trabajo de la conciencia, pues vamos a ir vivenciando esos cambios y vamos a ir tomando cada vez más fuerza. Entonces, la idea es que vayamos haciendo este cambio, que acabemos pues en la medida en que vamos dedicándole cada vez más tiempo, nos vamos manteniendo cada vez más conscientes hasta que se llegue el punto pues de que despertemos el 100% de nuestra conciencia. Y entonces todo el aspecto de la personalidad pues se va a ir reduciendo en la medida que vamos comprendiendo que todo eso de la personalidad pues todos son aspectos perecederos, todos son un espejismo pues que en algún momento eh, pues deja de existir porque hasta nuestro propio cuerpo físico en algún momento pues va a morir. Tenemos que aprovecharlo mientras que aún lo tenemos para utilizarlo para lo que se nos dio. O sea, es un generador o un condensador de energía que nos permite hacer condensaciones superiores. Entonces, hasta ahora estamos condensando de manera negativa, pero cuando buscamos transferir ese centro de gravedad, empezamos entonces a condensar de manera positiva y hacemos pues que este cuerpo sea utilizado para lo que se nos dio, que es para hacer el trabajo de la obra de nuestro ser. Entonces, ya allí transfiriendo ese centro de gravedad, ya terminamos dejando todo de lado, todo el aspecto de la personalidad y únicamente quedando con lo básico para vivir, porque en realidad pues ya trabajando llegamos a comprender que nada de eso es lo importante, todo lo que es el materialismo, todo eso pues es de carácter pasajero y estaremos pues entonces dedicando nuestro trabajo, nuestra vida a todo lo que es el trabajo del despertar de nuestra conciencia. Entonces recordemos que para generar este centro de gravedad, pues es esta decisión. Tomar esa decisión, realmente estoy dispuesto o dispuesta a consagrar la totalidad de mi existencia al trabajo esotérico sobre mí mismo. Entonces allí está, o sea, a convertirnos en ese guerrero
capaz eh, de irse hacia adentro en esa introspección de conocer pues cada aspecto de nuestra psicología que nos vaya permitiendo desarrollar esa sabiduría que cada uno de esos defectos psicológicos tiene atrapada. Entonces allí es que vamos, luego que nos respondamos eso, pues entonces buscar definir ese centro de gravedad en el trabajo de nuestra conciencia. Entonces hasta aquí la práctica. Vamos a ver si hay algún comentario o alguna pregunta. Vamos a dejarlos con nuestras redes sociales que para las personas pues que quieran contactarnos, si requieren de hacer alguna pregunta al privado, aquí tenemos el número de contacto. La página por la que nos siguen a través de Facebook es Curso Conocimiento de Sí Mismo, bzla.blp, y por YouTube Conocimiento de Sí Mismo Venezuela, que ya todas las prácticas y las conferencias pues las subimos al siguiente día en la mañana en el canal de YouTube de manera de que queden resguardadas. Entonces están todos invitados pues a suscribirse en nuestro canal de YouTube. Entonces, bueno, recordarles que mañana tenemos conferencia de fase A. Déjenme revisar qué conferencia tenemos el día de mañana. Mañana tenemos meditación y koanes. O sea, vamos a ver la meditación trascendental con los koanes. Muy interesante, muy importante esa conferencia. Ya la estaremos viendo el día de mañana a las 7 de la noche, hora de Venezuela. Bueno, viendo que no hay preguntas, vamos a dejarlo hasta acá. Bueno, agradeciéndole a todos los que participaron. Y como siempre, pues deseándoles que tengan un feliz resto de la noche, mucha fuerza y un feliz astral. Hasta la próxima.